Buenos Hoy días. tenemos, hoy tenemos el gusto de escuchar a Fiorella Morán, eh, un ejemplo de tenacidad mm, en un momento en que las eh, convalidaciones y permisos están sumamente difíciles para llegar a Colombia. Fiorella lo logró con, con mucha dedicación y siendo que tenía que cumplir unos requisitos, tuvo la visión de venirse un mes antes y eso fue el 1 de marzo. Si no hubiera hecho eso, no habría podido hacer el fellow, que oficialmente empezaba el 1 de abril, de manera que le tocó el fellow en plena pandemia, comenzando la pandemia y todo el año de pandemia, y sin embargo ha logrado, y eso pues quiero hacerle un reconocimiento muy especial por eso, que hizo un esfuerzo muy grande en hacer cirugía simulada. Yo creo que es la fe lo que más ha trabajado en simulación y más ha aprovechado los recursos de simulación en la época en que estábamos pues muy bajos, y luego ha logrado con su interés por la academia pues cubrir y estudiar casi todos los temas y llevar a cabo este trabajo que vamos a escuchar hoy. Entonces, sin más, le damos la palabra a Fiorella para que presente su charla. Muchas gracias por la presentación, doctor Castro. Vamos a presentar el día de hoy los resultados del trabajo de grado realizado durante el Fellowship de Cirugía de Retina y Vitrio en la Universidad Javeriana de Cali, con el título de Vitrectomía Primaria Temprana en Trauma Ocular con Compromiso de Segmento Posterior, resultados a un año de seguimiento. El equipo investigador estuvo liderado por el doctor Castro como investigador principal, las doctoras Denise Anaya y Catalina León como investigadoras especializadas, asesor estadístico el doctor Cristian Mejía, y como coinvestigadores la doctora Silvana Bahamón, Fellowship de Retina y Vitrio, las doctoras residentes de oftalmología Yani Pérez y Silvia Granados, y el doctor José Miguel Bustamante, de la Universidad Javeriana de Cali. Vamos a ver como introducción que los conocimientos actuales que se tienen acerca de la fisiopatogenia del daño ocular en casos de trauma se deben a los estudios experimentales realizados en modelos animales que se iniciaron a finales de la década del 70 y a inicios de los 80. Uno de los más famosos, el modelo del doctor Clearly y Ryan, inducía una herida escleral de 8 milímetros a 3.5 milímetros del limbo esclerocorneal de monos rhesus, respetando el cristalino, procedía al cierre escleral y luego de la verificación de la retina aplicada, inyectaba 0.5 mililitros de suero autólogo en la cavidad vítrea, con la finalidad de demostrar que la presencia de sangre en el vítreo estimulaba su diferenciación fibroelástica. Teniendo 45 animales de experimentación, los asignó a 4 grupos. El primer grupo fue vitrectomizado el día siguiente del experimento, el segundo grupo fue vitrectomizado a los 14 días, el tercer grupo a los 70 días, y un cuarto grupo de sujetos controles no fueron vitrectomizados. Se realizó una vitrectomía con 23 GAU, crioretinopexia y cerclaje en casos de existir desgarros o desprendimientos, y se estableció un seguimiento a 4 meses. En los 2 primeros grupos se encontró que el porcentaje de retina aplicada no era significativamente diferente. Alrededor de un 80% de sujetos lograron mantener la retina aplicada. Sin embargo, en aquellos vitrectomizados al día 70 y en los que no fueron vitrectomizados no había diferencia significativa. Solo 2 y 3 sujetos respectivamente mantuvieron la retina aplicada, y en los que se desprendió la retina, el desprendimiento fue considerado inoperable, evolucionando hacia tisis bulbi en el 90% de los ojos, por ejemplo, en el segundo grupo.
En el tercer grupo. En el cuarto grupo, que no se vitrectomizó, se observó que el desprendimiento de retina se producía entre la sexta y la 11ª semana. En los pacientes que tuvieron buen resultado y fueron vitrectomizados al primer y al 14 día, observaron ciertas diferencias técnicas. Por ejemplo, que en los pacientes vitrectomizados al día siguiente habían tenido mucha dificultad para la inducción del desprendimiento de vítreo posterior y se produjeron con más frecuencia hemorragias y desgarros. Al día 14, el DVP se observó en el 80% de los sujetos, se pudo establecer una vitrectomía más sencilla, y solamente en el 20% de casos se indujeron desgarros traccionales y periféricos, por lo cual, de acuerdo a este experimento, se recomendó la vitrectomía realizada a partir del día 14. Otro modelo de trauma en animales fue el publicado por el doctor Mackemer, que indujo trauma perforante en ojos de conejo y observó cómo se comportaba la cicatrización en estos ojos. Se vio que alrededor del día 4 ya existía una proliferación de fibroblastos que taponaba la herida posterior, iniciando por el borde más externo, por el borde de la esclera, y al día 7 esta proliferación fibroblástica se hacía multilaminar, sellando la herida tanto de ingreso como de salida. Paralelamente, otros estudios recomendaban la extracción del cristalino claro, la extracción de la catarata traumática en el mismo tiempo de la reparación de la córnea o de la esclera en casos de trauma penetrante. Entonces, establecida la indicación de vitrectomía para realizar la reparación del trauma ocular, comenzaron a llevar a la clínica estos experimentos en animales y vieron que el tiempo de 14 días inicialmente establecido podía no ser tan favorable. De hecho, en este estudio, el doctor Ryan indica que si bien inicialmente sugería realizar la vitrectomía el día 14, el riesgo era que se podía iniciar la formación de membranas celulares y que recomendaba entonces acortar el tiempo de vitrectomía entre el día 4 y el día 10, aunque no recomendaba hacerlo tan prontamente como lo recomendaba el doctor Coleman, antes de las 72 horas. De hecho, el trabajo del doctor Coleman, publicado en 1982, señalaba las indicaciones de vitrectomía en trauma ocular, principalmente la presencia de hemovitrio, con ruptura del cristalino, con cuerpo extraño intraocular, con desgarros o desprendimientos de retina, o en caso de existencia de vitrio encarcelado en herida escleral. Y más importante aún, señalaba que el tiempo para realizar la vitrectomía era tan pronto como la evaluación adecuada y las facilidades técnicas lo permitan, idealmente dentro de las primeras 72 horas. De hecho, en el modelo de trauma que él publicó, una vez que se producía el trauma, inmediatamente iniciaba la formación de membranas ciclíticas por el epitelio no pigmentario del cuerpo ciliar. Estas membranas iban disminuyendo con el transcurso de días, pero con el pasar de las horas se daba inicio a la actividad fibroblástica, lo cual alteraba o redistribuía las fuerzas de tracción en el vitrio y podría dar lugar al desprendimiento de retina. Entonces, él señaló que existían 3 ventanas de oportunidad para abordar quirúrgicamente los traumas oculares. La primera ventana de oportunidad se produce antes de las 48 horas, cuando la formación de membranas fibrinosas ya ha iniciado, pero antes de que el pico de reacción inflamatoria empiece. Una vez pasado este tiempo, la segunda ventana de oportunidad la teníamos entre los 7 y 14 días, cuando la reacción inflamatoria empezaba a disminuir, las membranas fibrinosas se encontraban en resolución, pero antes de que se establezca el pico de la formación fibroblástica. La tercera ventana de oportunidad estaba alrededor de los 30 días, cuando ya estas membranas fibroblásticas se habían establecido, sin embargo, ya se encontraban en un nivel bastante estable. Las desventajas de cada una de las ventanas, pues es en la primera el riesgo de sangrado que se encontraba, que se reportaba ya en los experimentos con animales. En la segunda ventana, la necesidad era de remover completamente el vitrio por razones ópticas y el cristalino cataratoso también. Y en la tercera ventana, pues si el ojo llegaba con una retina aplicada hasta este momento, la vitrectomía podía ser relativamente más sencilla,
pero no era completamente eliminado el riesgo de desprendimiento, dado que estas membranas fibroblásticas también se organizaban y podían llegar a desprender la retina durante la cirugía. De hecho, el doctor Coleman encontró que los mejores resultados visuales, la agudeza visual mejor de 20/40, se obtuvo en pacientes operados antes de las 72 horas, un 65% de pacientes, aunque señaló la dificultad de establecer grupos comparables con respecto al tiempo de vitrectomía, dado la gran cantidad de variables que influían durante la ocurrencia del trauma. De hecho, reportes posteriores también indican el mismo hallazgo, tener una buena agudeza visual cuando los pacientes eran vitrectomizados tempranamente antes de las 72 horas, pero que algunas variables, como la presencia de un cuerpo extraño intraocular, un hemovitreo severo o la localización más anterior de la herida, podrían influir en el tiempo en el que se realizaba la vitrectomía. De hecho, aunque la clasificación de trauma ocular estandarizado nos ha permitido categorizar a los pacientes dentro de una de las diferentes clases de acuerdo al mecanismo de trauma, cuando se investigó los factores que estaban reportados en la literatura, como aquellos que podían influenciar en el resultado visual, el tiempo de vitrectomía se encontró que no tenía un respaldo en la literatura significativo, por lo cual no fue incluido dentro de las variables que se establecen para calcular el score de trauma ocular que nos permite predecir qué agudeza visual obtendrá el paciente luego del tratamiento. Sin embargo, la estandarización de esta nomenclatura nos ha permitido que otros estudios prospectivos categoricen mejor a los pacientes y establezcan grupos comparables y como en esta publicación reciente, publicada por el Dr. Zhang, en la cual también señala que los pacientes operados antes de las 72 horas podrían obtener mejores resultados visuales y anatómicos en comparación de las vitrectomías diferidas. Dado esto, nosotros decidimos revisar las historias de pacientes con trauma ocular operados en la Clínica de Oftalmología de Cali entre enero del 2003 y diciembre del 2018. Nosotros revisamos 1.104 historias y seleccionamos aquellos pacientes con trauma ocular con compromiso de segmento posterior en los cuales se haya realizado vitrectomía primaria, es decir, en la misma cirugía del cierre primario, que contaran con la historia completa y el informe quirúrgico completo, y en los cuales se tenga un seguimiento mínimo de 1 año, o en su defecto que hayan sufrido la pérdida visual completa antes del año de seguimiento, dado que esto era una condición que no iba a cambiar con el tiempo. Se descartaron los pacientes con antecedente de trauma ocular previo o aquellos pacientes con enfermedades oculares que comprometan la agudeza visual, en los cuales no fuera posible establecer si la agudeza visual final era debido al trauma o a la enfermedad preexistente. De esta forma, fueron analizados 145 pacientes. Los objetivos iniciales fueron describir los resultados funcionales en términos de agudeza visual y anatómicos en función de la pérdida del órgano de la visión después de la vitrectomía primaria a 1 año de seguimiento. Y además determinar la frecuencia de complicaciones intraoperatorias como desgarros de retina, sangrado incontrolable o pacificación corneal intraoperatoria y complicaciones postoperatorias como descompensación corneal, desprendimiento o redesprendimiento de retina, endoftalmitis o glaucoma crónico a 1 año de seguimiento. Cuando hicimos la exploración inicial de los datos, encontramos que de acuerdo a la distribución de estos podíamos establecer algunos grupos y determinar y hacer algunas comparaciones. Las variables iniciales fueron edad, sexo, la categoría OTS obtenida en la valoración inicial, el tipo de trauma y el tiempo en horas hasta vitrectomía. Las variables de resultados visuales y anatómicos fueron la agudeza visual mejor corregida y la pérdida del órgano de la visión, las complicaciones intraoperatorias,
producción de desgarros diatrógenos, sangrado incontrolable, opacificación corneal que impide la vitrectomía, y las complicaciones a un año de seguimiento fueron el desprendimiento de retina, glaucoma crónico, descompensación corneal o endoftalmitis. Entonces, de acuerdo al tipo de trauma y al tiempo en horas transcurrido hasta la vitrectomía, hicimos una comparación entre los grupos para ver resultados en cuanto a agudeza visual, pérdida del órgano de la visión o desprendimientos de retina. Y los resultados fueron los siguientes. Como en series anteriores, la mayor parte de pacientes, un 87%, correspondió a pacientes varones y alrededor de un 64% de pacientes fueron personas en edad laboral, pues entre 18 y 45 años. En la agudeza visual inicial vamos a ver que solamente alrededor del 15% de pacientes tuvo una agudeza visual mejor de 20/400. De hecho, en la categoría OTS inicial, en casi cerca del 95% de pacientes, fue de las primeras 3 categorías. La valoración inicial demostró hemovitrio en 93 pacientes, 64%, desprendimiento de retina en 43%, desprendimiento coroideo en 15%, desgarro gigante en 14%, endoftalmitis 8% y diálisis de retina en 3%, y la fractura orbitaria fue la variable menos frecuente, con solamente un paciente que presentó fractura orbitaria también. En cuanto al tipo de trauma, encontramos la siguiente distribución. 27 pacientes tuvieron trauma cerrado al inicio en la valoración inicial. 7 pacientes con catarata traumática y evidencia de vitrio en cámara anterior. 7 pacientes con hemovitrio, pero con retina herida. Y 13 pacientes con trauma cerrado y desprendimiento de retina. Luego vinieron los traumas abiertos, 30 pacientes con trauma penetrante en zona 1 sin cuerpo extraño intraocular, 18 pacientes con trauma penetrante en zona 1 con cuerpo extraño intraocular. Para la zona 2 y 3 se hizo la misma diferenciación, 20 con cuerpo extraño con cuerpo extraño intraocular y 20 sin cuerpo extraño intraocular y 14 con cuerpo extraño intraocular, y 13 pacientes tuvieron trauma perforante, 3 pacientes sin compromiso de polo posterior y 10 pacientes con compromiso de polo posterior, y 23 pacientes tuvieron ruptura ocular. De tal forma que nosotros agrupamos a los pacientes en aquellos que presentaron trauma ocular cerrado, trauma ocular abierto con o sin cuerpo extraño intraocular y pacientes con ruptura. Con respecto al tiempo en el que se realizó la vitrectomía, alrededor del 66% de pacientes fueron vitrectomizados dentro de las primeras 72 horas con las distribuciones que aquí se muestran. Pero un 33% de pacientes fue vitrectomizado más allá de las 72 horas y básicamente por demoras en el traslado y algunos pacientes por sospecha de trauma penetrante perforante, en los cuales sí se decidió realizar la vitrectomía después de las 72 horas. Todos los pacientes fueron operados siguiendo el protocolo de trauma ocular establecido en la Clínica Oftalmológica de Cali. En casos de trauma ocular cerrado, 27 pacientes, de acuerdo a la existencia de hemovitrio, catarata traumática o la visualización de vitrio en cámara anterior, estos pacientes se les realizó extracción de catarata traumática con vitrectomía anterior y posterior y en algunos casos el implante de lente intraocular. En casos de existir desgarros de retina o desprendimientos, se colocó endoláser y algún agente taponador según hallazgos, y en algunos casos se realizó el implante de banda escleral 160 grados. Y en una segunda cirugía, luego de observar la retina estable, se procedió al implante de lente intraocular secundario. En casos de trauma ocular abierto, de 118 pacientes, tenemos 2 escenarios, el trauma ocular abierto en zona 1, 2 o 3, o la ruptura ocular con pérdida de vitrio o hemovitrio con o sin cuerpo extraño intraocular y con o sin catarata traumática, o el escenario de la perforación ocular. En el primer caso se procedió con la sutura de córnea y esclera, la extracción de la catarata traumática en caso de ser necesaria, la vitrectomía anterior y posterior y la colocación de antibióticos en infusión intravítrea.
En casos de perforación ocular, se llevó al paciente a sutura de córnea de esclera inicial y se difirió entre 5 a 7 días la extracción de la catarata, la vitrectomía anterior y posterior con colocación de antibióticos intravítreos en infusión. En casos de existir desgarros o desprendimientos de retina, se procedió con el endoláser y colocación de agente taponador, además de la colocación de banda escleral 360 en algunos casos, y luego de observarse retina estable se procedió al implante de lente intraocular secundario y en 9 pacientes a la queratoplastía penetrante en casos de descompensación corneal crónica. Las complicaciones intraoperatorias que se observaron no fueron muy frecuentes. Solamente en un paciente se produjo desgarro diatrógeno. El hemovitrio incontrolable fue descrito en 5 pacientes, 4 de ellos operados dentro de las primeras 72 horas, y la opacidad corneal que dificulta la vitrectomía completa se observó en 4 pacientes, 2 de ellos operados antes de las 72 horas y 2 de ellos operados después de las 72 horas. Aquí vemos los resultados a un año de seguimiento. En cuanto al resultado funcional, vemos que a pesar de que se inició con alrededor de un 15% de pacientes con visión mejor de 20/400, este resultado fue logrado en alrededor del 53% de los pacientes. Y el resto de pacientes, pues, con la visión que señalamos de acuerdo a los porcentajes. El desprendimiento de retina o redesprendimiento de retina ocurrió en 22 pacientes. Cabe mencionar que de los 63 pacientes que tuvieron desprendimiento de retina al inicio, en 48 pacientes, en el 76%, se logró la reaplicación de retina con un solo procedimiento. En 6 pacientes, el 9.5%, se logró la reaplicación con 2 procedimientos, y en 9 pacientes, un 14%, no se logró reaplicar la retina. De estos 22 pacientes que tuvieron desprendimiento de retina o redesprendimiento en el seguimiento, 15 correspondían a pacientes que inicialmente tuvieron desprendimiento de retina y 7 pacientes no tuvieron desprendimiento de retina al inicio, pero lo desarrollaron durante el seguimiento. El glaucoma crónico como complicación se observó en 21 pacientes, 14%, la descompensación corneal en 20 pacientes, 13%, 9 de ellos fueron llevados a queratoplastía penetrante durante el tiempo de seguimiento, y la pérdida del órgano de la visión o evolución a tisis bulbis se observó en 10 pacientes, un 6.8%. Y como resultado llamativo, solo en un paciente desarrolló endoftalmitis después de la cirugía, un 0.68%. Nosotros tomamos la agudeza visual al año de seguimiento, pero viendo que había gran cantidad de pacientes en este año que no se les había logrado implantar todavía el lente o que se realizó la queratoplastía penetrante después del año de seguimiento, decidimos hacer un seguimiento extendido para ver cuál era su agudeza visual final. El tiempo promedio de seguimiento la media de seguimiento fue de 42 meses. En algunos pacientes se logró un seguimiento de hasta 184 meses. Entonces, la agudeza visual obtenida el año de seguimiento, vamos a ver que el 53% de pacientes logró una agudeza visual mejor que 20/400 al año. Y este porcentaje se mantuvo relativamente estable al final del seguimiento, con un 51% de pacientes que mantenía esta agudeza visual. También fue estable el número de pacientes que tenían una agudeza visual menor de 20/400, cuentadedos, movimiento de manos, PL o no percepción de luz. Y también resulta llamativo que 11 pacientes llegaron a visión de no percepción de luz durante el seguimiento. Cuando hacemos el análisis de acuerdo al tiempo de vitrectomía para la agudeza visual mejor corregida al final del seguimiento, encontramos que en los pacientes operados antes de las 12 horas y dentro de las 24 primeras horas, encontramos que un 24 y 20% de pacientes respectivamente logra alcanzar visión mejor que 20/40, a diferencia de un 12% de pacientes operados después de las 72 horas. Y es llamativo que en el grupo operado dentro de las 25 a 72 horas, cerca de un 30% de pacientes logra agudeza visual mejor corregida, mayor que 20/40.
Cuando hacemos el análisis para los pacientes que obtuvieron agudeza visual mejor que 20/400, son porcentajes muy similares, cerca del 50% de pacientes que logran esta visión en el grupo operado antes de las 24 horas y de la misma forma en los pacientes operados después de las 72 horas, pero nos llama la atención que en el grupo operado entre las 25 y 72 horas se logra un resultado mucho mejor en cerca del 65% de pacientes. De hecho, con agudeza visual mejor que 20/200. Es llamativo también que los pacientes que alcanzaron o que tuvieron como resultado visión de NPL fueron más frecuentes en el grupo operado antes de las 12 primeras horas en comparación a los operados dentro de las 24 primeras horas o después de las 72 horas. Y también este grupo es menos frecuente en pacientes operados entre las 25 a 72 horas. Aunque puede existir aquí un sesgo de selección, dado que los pacientes más graves, de hecho, pudieron haber sido referidos o trasladados antes de las 12 primeras horas y ser intervenidos de forma más temprana. Cuando hicimos el análisis estadístico utilizando un valor P menor de 0.05%, los números de hecho no nos resultaron significativos, pero pudimos observar algunas tendencias. Por ejemplo, en cuanto al tipo de trauma, clasificando a los pacientes con trauma cerrado, trauma abierto o ruptura ocular, vimos que en cuanto al desprendimiento de retina ocurrido al año, los pacientes con ruptura ocular tuvieron una mayor frecuencia de producción de desprendimiento, alrededor de un 21% en comparación del 11% y 14% de trauma cerrado o abierto respectivamente. Para el resultado de pérdida total de visión, los pacientes con trauma cerrado tuvieron una menor frecuencia de producción de pérdida total de visión, alrededor solo de un 11% en comparación de alrededor de un 20% para pacientes con trauma abierto. Y en cuanto al resultado de agudeza visual final, que sacamos a los 30 pacientes que llegaron a NPL y nos quedamos con 115 pacientes agrupados como visión mejor de 20/400 o visión de cuentadedos APL, encontramos que tanto en el grupo de trauma cerrado como abierto, alrededor de un 30% de pacientes logra visión de cuentadedos APL y un 70% nos resulta con visión mejor de 20/400. Pero estas agudezas visuales son menores en pacientes con ruptura ocular, ya que el 55.5% resultó con visión de cuentadedos APL y un 44.4% alcanzó visión de 20/400. Cuando analizamos con respecto al tiempo en horas hasta vitrectomía, poniendo como punto de corte las 72 horas, encontramos que en pacientes operados antes de las 72 horas, el 18% de ellos tuvo desprendimiento de retina al año, en comparación de un 10% de pacientes operados después de las 72 horas. Sin embargo, los resultados de pérdida total de visión fueron muy parecidos, solo un 20% de pacientes tuvieron este resultado en ambos grupos, y en cuanto a la agudeza visual final, también fue un resultado muy parecido en ambos grupos, un 35% con visión de cuentadedos APL y un 64% alrededor con visión mejor de 20/400. Nuestros resultados fueron comparables en cuanto a agudeza visual con los proyectados por el score OTS. Nosotros hicimos este análisis para los pacientes que obtuvieron valoración inicial de OTS de 2 y OTS de 3, y vamos a ver que nuestra distribución de agudeza visual final es muy parecida a la que nos arroja este análisis. De hecho, consideramos que tenemos mayor porcentaje de NPL, dado que si un paciente tenía agudeza visual de 20/40, pero no completaba el año de seguimiento, no fue incluido en el estudio, a diferencia de un paciente que tenía como resultado visión NPL, aunque no completara el tiempo del estudio, fue incluido, dado que este resultado no nos iba a cambiar con el tiempo. Cuando comparamos con respecto a otras series publicadas, por ejemplo, esta muy reciente, publicada en el año 2019, vemos que el porcentaje de reaplicación de retina es comparable a lo que ellos publican. Ellos publican que con una cirugía se logra una reaplicación de retina en el 55% de pacientes,
y con 2 cirugías se logra la reaplicación en el 25% de pacientes. Pero ellos obtienen un muy buen resultado en un 83% de pacientes con retina reaplicada en una cirugía en el grupo que operan tempranamente, dentro de los primeros 4 días, y solamente obtienen este resultado en el 32%, perdón, en el 32% de pacientes en el grupo que operaron tardíamente, aunque su cirugía fue después de los 10 días, entre los 10 y 14 días. En nuestro caso, logramos la reaplicación de retina en 48 pacientes, un 76%, con una sola cirugía, con 2 cirugías, en 9,52% en 6 pacientes, y en 15 pacientes no se logró la reaplicación de retina, porcentaje algo menor de lo que se publica en esta serie. De forma llamativa también publican que la agudeza visual de 20/40, mejor que 20/40, fue obtenida en el 14-28% de pacientes, con respecto al 23% de pacientes que nosotros tenemos dentro de los pacientes que se operaron tempranamente. Y dentro de los pacientes que se operaron tardíamente, solamente el 4% en su estudio logró una visión mejor de 20/40, en comparación del 12% obtenido en nuestro estudio. Que, bueno, recalcar que estos pacientes operados tardíamente, la cirugía se realizó entre los 10 a 14 días. Las cirugías en nuestro estudio no fueron tan tardías. Este estudio señala los resultados visuales y anatómicos, es un estudio de revisión en varios estudios realizados en trauma ocular con vitrectomía temprana o tardía, y también señalan que los mejores resultados visuales y anatómicos son obtenidos con pacientes operados tempranamente. Nosotros hicimos la comparación, bueno, principalmente con estos 2 estudios que son de diseño muy parecido, el estudio de Nasher y el estudio de Ehrlich, en los cuales pues se partió con una agudeza visual bastante mala, no solamente el 2,3% de estos pacientes tuvo visión mejor de 20/50, en el estudio de Ehrlich igual un 5% tuvo visión de 20/50, que es comparable a nuestro 4,1% inicial de pacientes con agudeza visual mayor o igual que 20/40. El estudio de Ruberol sí partió de una agudeza visual mayor, mejor, que fue de mejor que 20/200 en el 42% de pacientes. Y nuestros resultados son bastante comparables, logrando una agudeza visual mejor que 20/40 en el 20% de los pacientes, que es muy parecido a lo que señala la serie de Eldridge, y de hecho la serie de Ruberol obtiene mejores agudezas visuales. Sin embargo, pues recordemos que parten de una agudeza visual previa bastante mejor que la nuestra. En cuanto a la cantidad de pacientes que permaneció con retina aplicada en estas series, señalan que siendo en vitrectomías tempranas o vitrectomías tardías, alrededor de un 30% de pacientes no logran mantener la retina aplicada al final del seguimiento. En nuestro caso, el porcentaje de desprendimientos y redesprendimientos fue de un 15%, siendo ligeramente mayor en los casos de vitrectomía temprana, 18%, en comparación a vitrectomía tardía, de un 10%. En cuanto a las otras complicaciones, como glaucoma crónico o tisis bulbi, también tenemos resultados bastante similares, 6,1% de tisis bulbi, comparado con un 8% publicado por Nasher, un 14,4% de pacientes con glaucoma crónico, también con resultados similares a los publicados por el doctor Ehrlich. Y es sí llamativo que aplicando los protocolos existentes en la clínica, solamente un 0,68% de pacientes, un solo paciente, desarrolló endoftalmitis postoperatoria, ¿no? Y estos porcentajes sí han sido descritos en con mayor frecuencia en otras series. Como conclusiones del estudio, entonces, el trauma ocular con compromiso de segmento posterior fue más frecuente en varones entre 18 a 45 años, como se reportan en otras series, a pesar que nuestra agudeza visual de inicio fue mejor que 20/400 solo en 15% de pacientes. Esta visión se logra en un 51% de pacientes al final del seguimiento.
con resultados visuales comparables a las series publicadas y al pronóstico visual establecido por el Ocular Trauma Score. Y aquí también una observación importante: 6 pacientes con agudeza visual inicial de no percepción de luz fueron operados y en 2 de ellos se logró la recuperación visual. Las complicaciones intraoperatorias observadas fueron muy poco frecuentes. El hemovitrio incontrolable, que fue la más frecuente, se describió solamente en 5 pacientes, 4 de ellos operados antes de las 72 horas. Las complicaciones postoperatorias como glaucoma o otitis bulbi también fueron poco frecuentes y comparables con otras series publicadas. Y llama la atención la utilización de antibióticos en infusión como una medida bastante efectiva para la prevención de endoftalmitis postoperatoria. En cuanto al tipo de trauma, se observó que los pacientes con ruptura ocular tuvieron peores resultados visuales con respecto a los pacientes con trauma cerrado, trauma penetrante, aunque los resultados no fueron estadísticamente significativos. Y tomando como punto de corte las 72 horas, el tiempo hasta la vitrectomía no tuvo diferencias significativas para el mejor resultado visual o anatómico, evaluado como desprendimiento o redesprendimiento, o funcional como pérdida total de visión. Sin embargo, nos resulta interesante observar los buenos resultados obtenidos en pacientes operados entre las 25 a 72 horas. Lo que quería presentarles. Muchísimas gracias por bueno, muy bien, Fiorella, muy buena presentación, muy completa. Muchas gracias por la revisión, particularmente interesante la comparación con otros estudios. ¿Se dan ustedes cuenta de la dificultad que hay en trauma de probar estadísticamente cualquier cosa? La cantidad de variables es muy grande y uno puede encontrar cosas como que les va un poco mejor a los que se demoran un poquito más en cirugía, pero pues puede ser simplemente que esos no estaban tan malos, o los que se demoran un poquito más no llegaron tan graves como los que llegaron con traumas peores. Entonces, es muy difícil, habría que tener números muy grandes, sacar conclusiones estadísticas. Pero lo que venimos diciendo desde hace mucho viene mucho más del sentido común. Si usted tiene un ojo abierto, con una herida abierta, entre más rápido se la cierren, mejor le va a ir. Eso pues yo creo que no tiene discusión casi para nadie. Sin embargo, hay estudios, se publican estudios y la gente en algunas conferencias dice que se puede esperar y que no pasa nada esperando. Y la justificación son las dificultades logísticas que tienen la mayoría de los centros para operar inmediatamente los traumas. Nosotros llevamos muchos años diciendo que esas dificultades logísticas se pueden solucionar y de hecho las hemos solucionado a costa nuestra, pues digamos, a costa del sacrificio personal y la dedicación de los que están en urgencias y del sacrificio empresarial, porque son cirugías que terminan siendo muy costosas y el sistema no las paga, no paga ese costo. Y por más que llevamos una pelea muy larga para tratar de mostrar que se justifica la urgencia, pero que la urgencia tiene unos costos mucho más altos, no hemos logrado que las entidades reconozcan. Y como ven ustedes, pues presentar evidencia estadística de que eso se justifica, pues es difícil. Como les digo, aquí es el sentido común, y una forma de probar el sentido común es: pregúntele a usted a cualquier reunión de oftalmólogos si usted o su hijo llegan con un ojo abierto a un servicio de urgencias, ¿usted le daría lo mismo que lo operen ahí mismo o esperar 72 horas? Y verá que no hay uno.
No hay uno que quisiera esperar 72 horas. Sin embargo, esa misma persona después es capaz de dar una conferencia y decir que da lo mismo. Con relación a la endoftalmitis ya manifiesta al momento del trauma, inclusive allí había discusión, pero ya cada vez la evidencia es más grande de que no hay discusión. Y de nuevo lo mismo, si usted tiene pus adentro del ojo, usted no quisiera que la sacaran lo más rápido posible. Ya creo que muy poquita gente discute eso. La indicación de vitrectomía inmediata, urgente, ante cualquier evidencia de endoftalmitis. Y una relacionada es el cuerpo extraño intraocular con alto riesgo de endoftalmitis, como son las heridas por cuerpo extraño sucios, guadaña, martillo, son las dos más comunes en nuestro medio. Pues esos se deben sacar lo más rápido posible porque la tasa de infección es sumamente alta. Lo que se sigue discutiendo, a pesar de que usted ya ven que los últimos artículos cada vez aportan más evidencia a otra cosa que llevamos mucho tiempo diciendo, es el tiempo de la vitrectomía secundaria, si no hay endoftalmitis y si no hay cuerpo extraño intraocular. Mucha gente sigue pegada a las normas de esos estudios iniciales experimentales en animales, en donde la cirugía se hace 10 o 15 días después. Y nosotros hemos sostenido toda la vida que si la retina está desprendida en el trauma primario, se debe operar primariamente. Que no hay, de nuevo, el sentido común le dice que no hay ninguna ventaja si usted tiene la retina desprendida en esperar y se la deben pegar lo más rápido posible. Entonces eso puede ser al momento del trauma, o puede ser 3 días o 5 días o 7 días después, pero la cirugía debe hacerse tan pronto como se tenga evidencia de desprendimiento de retina. A eso y en traumas severos, y sobre todo Hugo Ocampo ha sido muy empujador de la idea de que se debe ampliar. Yo he sostenido toda la vida que es en los casos de desprendimiento de retina, pero Hugo ha empujado y el Grupo Internacional de Trauma digamos, ha ido con esa onda de que la indicación de vitrectomía rápida primaria se debe ampliar a traumas severos, así no haya desprendimiento de retina. De nuevo, probar eso se vuelve muy difícil. El argumento en contra ha sido lo que mencionó Fiorella muy bien en el trabajo. Cuando usted entra en un trauma severo a hacer una vitrectomía primaria, la posibilidad de hemorragia incontrolable es alta. Pero eso no quiere decir que la indicación estuvo mal o que no se pueda hacer, porque muchas veces se puede restablecer la anatomía así no se haya podido controlar la hemorragia. Y a esos pacientes es posible que les termine yendo mejor. En nuestro estudio tenemos 5 casos. Y uno de los recursos que se han usado, que hemos usado para eso, es dejar el ojo con perfluoro, dejar el paciente quieto boca arriba y a los 4 o 5 días entrar a lavar el ifema o a reparar lo que no se pudo reparar en la primera cirugía. Pero de todos modos esa retina estuvo expandida desde el principio y la mayor cantidad de sangre se sacó. La otra limitación que se dice mucho para no hacer vitrectomía es la dificultad en ver. Ya hemos comentado varias veces que en una época hacíamos mucha queratoprostesis temporal, pero eso se limitó por la falta de disponibilidad de córnea. Lo que tenemos claro hoy en día es que con la sutura penetrante, la sutura completa de todo el espesor corneal, si el paciente llega temprano, si se interviene tempranamente, se logra muy buena visibilidad. Y así haya heridas que atraviesen por la mitad de la córnea o heridas graves, si uno logra un buen cierre, la visibilidad es suficiente. Desde luego que habrá los casos que llegan tardíos, que las heridas son muy feas, que vienen muy mal pesadas y que cuesta mucho trabajo ver, pero aún allí uno hace lo que puede hacer, que es mejor que no hacer nada. Y prepara, le da tiempo al paciente con una situación de polo posterior mejor
para prepararse para hacer una queratoprostesis o un trasplante. Tenemos entonces, Silvana va a hacer una presentación de lo que ha sido el paso de Fiorella por Cali. Listo, doctor, gracias. Bueno, Fiore, te habíamos preparado una sesión de fotos que teníamos recopilada, deseándote lo mejor. Espérame, aquí comparto. Muchas gracias. Entonces, así empieza. ¿Recuerdas hoy el cuándo, el cómo has llegado hasta aquí? Esta es una foto que compartió Cata en los días que hablaba el doctor Castro de experimental, que tuvieron la oportunidad de aprovechar mucho, esperando urgencias en el Ventolini, que ya no existe, en Palmetto, viendo la clínica desde ahí. Tuviste la oportunidad también de estar con el doctor en la conferencia magistral en el Congreso Nacional. Aquí en cirugía, con un super equipo listas para operar. Con Cata en sus últimos días de fellow grande, comprando camisetas de recuerdo y despidiéndose, y también me mandaban un saludo en la segunda foto. A recibirte, sí. Sí. Los últimos días de consulta. Aquí estamos con la doctora Silvia Granados también, residente. Aquí empezamos a sentarnos en la esquina de Palmetto. Diga. Aquí haciendo un láser argón un fin de semana, empezando a ver cómo programarlo y cómo hacerlo. Así empezamos también viendo y aprendiendo en cirugía. También hemos sido creativas y grabamos videos con un filtro un poco arcaico. Un super sistema. Aquí también pues tuvimos la oportunidad de ir al restaurante de tardes caleñas y que probaras un poquito de la comida típica caleña. Y nosotros también pues pudimos probar la comida peruana con visita peruana también. Esos eran pisco sour, ¿no? Sí, señor. Y aunque había pandemia, también pudiste conocer un poquito de Cali, antes también del invierno que llegó. Y en tus últimos días quirúrgicos en el hospital con la doctora Libreros y su equipo, y con el doctor Vergara y su equipo, y aquí estamos con Frank, que es nuestro próximo fellow. Y bueno, hace 6 meses estábamos aquí despidiendo a tus fellows grandes y hoy te despedimos a ti, deseándote que nunca pares, nunca te conformes y que logres siempre lo mejor y que eso mejor sea lo excelente, y te deseamos muchos, muchos éxitos. Aquí está el diploma de la doctora y aquí tenemos al doctor Castro entregando el diploma y a la doctora Pilar. Te deseamos muchos, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Pues realmente me he sentido como en casa y este año pues nos ha cambiado la vida. Pues, gracias por todas las señas de amistad que he encontrado en la familia de Retinal. Eternamente agradecida contigo. El doctor Pedro Villamizar, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Javeriana, nos acompaña hoy y quiere decir unas pocas palabras. Muchas gracias, muy buenos días para todos. Gracias, doctor Castro, por esta invitación a compartir este momento tan importante para la doctora Morán. Mil felicitaciones, tuve la oportunidad de escucharla
conferencia y recordé muchos aspectos, pero sé que de oftalmología no sé nada y definitivamente pues, fue muy emocionante. Quiero, por supuesto, un saludo especial para todos los que están presentes aquí, oftalmólogos, residentes, fellows y docentes, por supuesto, que gracias a todos ustedes, pues la doctora Morán y los que la han antecedido también han logrado profundizar en el conocimiento de una patología tan especial como es el trauma ocular, como es la retina y el vitrio, de tal manera de que como universidad nos sentimos orgullosos de tener esta gran alianza con la clínica oftalmológica para poder garantizar la formación de profesionales que hayan profundizado en temas específicos y obviamente que puedan tener un impacto en la sociedad. Fíjense ustedes cómo uno de los sentidos más importantes para cualquier ser humano pues es la visión. Y ustedes ven cómo todos ustedes están trabajando en procura de que, independiente de las adversidades que se presenten con estas patologías, con la sapiencia, con el empoderamiento y con toda esa vocación que tienen ustedes para tratar toda la salud visual, pues ustedes logran sacar adelante a estos pacientes. Así que me siento muy orgulloso. Felicitaciones nuevamente, doctora Morán. Y doctor Castro, usted sigue en esa línea de la excelencia, formando y dejando un legado supremamente grande y supremamente importante para la comunidad en general y por supuesto para la formación médica. Así que no me resta más que decirles que felicitaciones, agradecerles que hayan tenido la deferencia de confiar en que el aval académico sea de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Y al mismo tiempo también felicitar a la doctora Silvana por ese recorderis que hizo de todos los momentos, porque aquí, independiente de todo en la Universidad Javeriana, no somos un número, no somos un carnet, definitivamente somos personas, somos seres humanos, y ustedes ven cómo esto lo han ido profundizando ustedes en el sentido de tener unas muy buenas relaciones interpersonales, tanto con sus docentes como sus compañeros, y por supuesto con todo el equipo que les permite a ustedes profundizar en esta importante área. Así que muchas gracias por la invitación nuevamente, doctor Castro, por permitirme manifestarles en nombre de la Universidad y de la Facultad de Ciencias de la Salud que nos sentimos muy complacidos por este logro de la doctora Morán, desearle muchos éxitos y que recuerde que Colombia sigue siendo su casa y la clínica oftalmológica y la Universidad Javeriana también siguen siendo su casa. Muchas gracias y que estén muy bien. Muchas gracias, doctor Villamizar. Yo quiero finalmente, a menos que alguien más quiera hablar, de pronto alguno de los docentes, decirles que yo vivo muy agradecido con especialmente los fellows que hacen un esfuerzo tan grande. Yo sé que el esfuerzo de Fiorella ha sido enorme, el sacrificio ha sido tremendo, para validar sus papeles, para llegar a Colombia, para dedicarse como se dedican a su trabajo, con unos sacrificios personales tremendos. Hacemos lo posible para que el ambiente de trabajo sea no solo productivo, no solo se aprenda, sino que sea agradable. Yo siempre le pregunto a fellows, pasantes, residentes, cómo se sintió, y cuando me dicen que estuvieron contentos, yo digo, bueno, tenemos un puntaje muy importante. Aparte de eso, aprendió algo, bueno, muy bien, pero pasó su tiempo contento, estuvo feliz, no fue una experiencia traumática, horrible, dura, difícil, sino que se sintió agradable, se sintió bien tratado, se sintió un ser humano y pudo interactuar con un poco de gente en un plano de amabilidad, de cordialidad, de amistad. Entonces, quedamos pues muy agradecidos con Fiorella de que haya venido, de que nos haya acompañado, y sabemos que tenemos, pues en mi caso ya tengo varios amigos en Perú, y que tengo una amiga más en Perú a quien visitar. Por otro lado, les quiero contar pues que yo desde hace unos 2 o 3 años venía en el plan de reducir gradualmente mi carga de trabajo y no había podido. Y la pandemia pues afortunadamente me dijo, todo lo malo tiene algo bueno. La pandemia me ha ayudado a dar ese empujón y hoy en día el fellow
depende mucho más de los demás docentes que de mí. Yo me estoy convirtiendo gradualmente en un coordinador y en un respaldador. A veces me siento un poco mal por eso, por no poderlas acompañar, digamos, en el frente de batalla, por ejemplo, el frente de trauma, pero sé que la gente que los acompaña es sumamente buena y en muchos casos probablemente mejor que lo que podría hacer yo. Entonces, un muy especial agradecimiento a todos los docentes y instrumentadores y enfermeras y auxiliares, todo ese personal que también se ha contagiado de la amabilidad y del afán de transmitir conocimientos y que hacen un aporte muy grande. De hecho, el aporte más grande, el más importante, son los que hacen que el fellow sea posible. El mérito mío cada vez es menos y el mérito está distribuido entre todas estas personas. De manera que les agradezco muchísimo a los docentes que han ido cogiendo gradualmente el frente y que hacen posible pues que personas como Fiorella Morán, ¿no?, puedan ir a Perú a enfrentar pues ya la realidad y medirse el aceite en la vida diaria. Muchísimas gracias a todos. Si hay algún docente que quiera darle unas palabras adicionales y no damos por terminado. Lamentamos pues que todo esto siga siendo así, ¿no? En la distancia, con foticos, y no podamos hacer las cosas presenciales, pero a eso nos ha llevado la pandemia. Bueno, muchas gracias. Damos por terminada la reunión. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Mucha suerte, Fiorella. Gracias.